Bienvenida a este espacio, Florencia. Muchas gracias a ti por la invitación. El tema que nos convoca la noche de hoy es una cuestión que vivimos todos los días y es este asunto del tema mediático, ¿no? Y vamos concretamente a analizar cuáles serían esas claves mediáticas de la crisis chilena, que no parte solamente en un contexto de pandemia, sino que viene desde mucho antes, y vino la pandemia precisamente a profundizar esa crisis política que ya estaba atravesando Chile. Y una crisis política con un saldo positivo importante en cuanto a lo que se ha logrado a niveles de conciencia, a niveles de saldos organizativos, saldos políticos a nivel incluso internacional, ese cambio de visión de, de cómo se concebía Chile y el cómo ahora está marcando una parte importante de la historia. Entonces, vamos primero a un contexto muy rápido para luego adentrarnos exclusivamente en el tema mediático de cómo está la situación en este momento en Chile en cuanto a algunas cifras. Se han disparado las cifras enormemente después de la locura de haberlas ocultado, sobre todo los fallecimientos hace pocas semanas atrás con la salida del exministro Mañalich. Entonces, contextualízanos un poco esa situación en Chile ahora mismo. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que, como tú bien dices, esta crisis económica, política, social, esta crisis cultural tan profunda, no es producto de la pandemia, sino que es producto de el propio modelo capitalista que de tanto en tanto necesita entrar en una crisis. De hecho, en el 2019, el Premio Nobel de Economía advirtió que nosotros íbamos a tener este año una recesión, independiente de la pandemia, en ese momento no había pronósticos de pandemia, una recesión como la del 2008, cuando se producen todo esto de las burbujas inmobiliarias. Entonces, toda esta pandemia viene en un contexto de profunda crisis del modelo como tal, que fue lo que generó este despertar, este estallido social que le llaman algunos, otros le llaman revolución, pero bueno, a mí no me gusta llamar revolución porque revolución es cuando son cambios radicales estructurales en el sistema. Lo que sí se adquirió, como tú bien dices, es un despertar de las conciencias de que este modelo en realidad no es un modelo justo, no es verdad que somos libres, y en el fondo la gente salió a reclamar sus derechos ante lo que recibieron una represión brutal, peor incluso que la dictadura militar. Y eso lo ratifican los informes internacionales de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y los informes de la alta comisionada de la ONU de Derechos Humanos. Entonces, el modelo, el sistema, el Estado chileno que recibe esta pandemia es un Estado muy precario, donde todo es privado, donde todo está en manos de las transnacionales, donde la salud es privada y la salud pública es muy deficiente. Tenemos un sistema de salud que en el 2018 permitió que 9.000 personas murieran esperando ser atendidas en la lista de espera. Este es el sistema que recibe esta pandemia. Y frente a esto, se produce toda esta situación del ocultamiento, como tú señalas. Se señala que mañana se informaría eventualmente el conteo real regido por, como exige la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que establezcan las cifras. Y se habla incluso que ya no serían 7.000, sino que serían alrededor de 9.000 muertos. Incluso hay una carta de científicos chilenos que le hacen una carta al presidente Piñera, donde ellos señalan que nosotros en el pic de la pandemia incluso podríamos llegar a 70.000 muertos. Hoy nosotros somos el octavo país con más contagios y el número 15 con más muertos, superamos a Italia por lejos. Y tiene que ver con decisiones que son decisiones a conciencia, donde lo que están protegiendo el dictador Sebastián Piñera junto a sus aliados es las economías de un grupo reducido, que es la minoría, que es el 1%, que son las 7 familias, que es lo mismo que pasa a nivel mundial en el fondo. Recordemos que a nivel mundial el 1% dueño de la mayoría de las riquezas del mundo incluso se ha beneficiado con esta pandemia, se han enriquecido aún más. Entonces, ¿hasta qué punto en el fondo ellos no ven esto como una oportunidad para aplicar sus doctrinas del choque tan bien aprendidas con Milton Friedman en la época
en la década entre los 70 y 80, o 60, 70, 80, que fueron las que dieron como resultado este nefasto El tema modelo. transversal, lo digo que es un tema transversal, el tema mediático, porque toca todas las aristas. O sea, no es un tema solamente de, de repente, ¿cómo decirlo? Un tema de redes sociales y punto, de solamente distribuir información, sino que es una cuestión que delinea cómo concibes los aspectos políticos, los aspectos sociales, el tema de salud, el tema militar, el tema cultural, que es principal en todo esto, ¿no? Entonces el tema mediático va intrínsecamente ligado a esas construcciones culturales que tenemos de antaño y que justamente estamos convocados hoy a romper. En el caso de Chile, quiero colocar como en tiempos lo que vamos a ir abordando. Primero el tema de lo que a mí me gusta llamarle rebelión popular, que estábamos ahí diciendo que, bueno, que no es esto, no es lo otro, unos le dicen estallido, otros le dicen revuelta, otros le dicen... A mí me gusta llamarle rebelión porque es una cuestión continua, ¿no? Un asunto continuado que no es simplemente un día que explotó una protesta masiva y se acabó, sino que continúa. Entonces, en ese primer momento, desde acá, desde Venezuela, yo identificaba un montón de códigos importantísimos que de repente la propia sociedad chilena no había percatado que tenía en su haber. Y una de esas cosas es justamente lo que logró la juventud con su creatividad, con su iniciativa, con todas sus capacidades incluso productivas en cuanto a cuestiones audiovisuales, música, caricaturas, que sabemos en términos políticos el poder tan grande que tiene la caricatura o el dibujo, la ilustración. Y todo este tipo de cosas fueron construyendo códigos, digamos, nuevos, en una parte enalteciendo luchas, digamos, de la época quizás de Allende o de toda la lucha confrontando la dictadura de Pinochet, y creando nuevos códigos a través digamos, inmortalizar esas cosas. Entonces, dime tú qué visión viste, valga la redundancia allí, qué visión tuviste en cuanto al estallido como tal, a esa rebelión que dejó ver la creatividad en un montón de cosas, a nivel cultural, a nivel espontáneo, porque no es una cuestión que fue planificada. Entonces todo el mundo empezó con un bombardeo de comunicaciones de todo tipo para poder informar una cosa que obviamente no iban a informar las grandes corporaciones. ¿Qué fue lo que viste en ese contexto de estallido social nuevo, innovador en el marco mediático cultural? Yo creo que primero no, o sea, no es que sea espontáneo, y ahí coincido contigo en que esta rebelión popular en el fondo es de larga data, que responde a una historia, es una continuidad de algo que comenzó con el proyecto inconcluso, no derrotado, de Salvador Allende, donde sí había una construcción de identidad, de una chilenidad, si se quiere, que no tiene nada que ver con lo que nos quisieron imponer en cuanto a la hegemonía cultural de Estados Unidos. Entonces yo creo que todo esto, el volver al origen, la bandera que más se levanta es la bandera mapuche, que son el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, tiene que ver justamente con que ese clamor popular, esa expresión popular, esa cultura, no es que no existía, es que estaba reprimida, brutalmente reprimida. Y de pronto hay como una especie de anagnórisis, como las tragedias, un darse cuenta de que en el fondo yo no tengo que pedir permiso para ir a mi plaza a expresarme. Y entonces empiezan a emerger estas distintas manifestaciones, las mujeres que convocaban mucha gente y que armaron este grupo, las tesis que señalas de que en el fondo es una rebelión que continúa. Yo estoy de acuerdo contigo, continúa hoy mismo en las ollas, en las ollas comunes, en la organización de la gente tratando de alimentarse porque no tienen que comer, ollas comunes que son reprimidas, en los indígenas que siguen protestando por su territorio, los mapuches que están siendo criminalizados. Es las minas de Calama, que el gran empresariado no ha querido detener. Hay más de 2.000 contagiados porque los siguen llevando a trabajar a pesar de todo, porque en el fondo lo que están protegiendo es su economía, ni siquiera la del país, sino la del grupo chico que yo señalaba. Entonces creo que es como eso, volver al origen y a recuperar la identidad, y frente a eso, el Estado, este Estado opresor, este Estado violador, teme mucho, porque en el fondo quienes han sostenido este sistema es la clase trabajadora. A mí no me gusta llamarle la clase baja, es la clase trabajadora.
Y esta minoría, mezquina, ambiciosa, caprichosa, criminal, asesina, es la que en el fondo no quiere permitir que se exprese la soberanía popular tan hermosa que yo vi en Venezuela y que hoy está defendiendo invasiones mercenarias, invasiones de, como decías hoy tú en Twitter, de ese franco que se abre en Colombia, que es un verdadero, Colombia entera, como decías tú, es un verdadero campo de batalla de los gringos de Estados Unidos frente al pueblo venezolano porque quieren su petróleo. O sea, creo que ellos temen a este despertar de las conciencias, incluso se empieza a mirar de otra manera los procesos de emancipación de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, como que en el fondo estos medios de comunicación oficiales también pierden mucha credibilidad al darse cuenta ellos dentro de su territorio que su rol en el fondo ni siquiera es construir, o sea, en realidad su rol es construir opinión pública a través de manipulaciones psicológicas. Eso es el rol de los medios de comunicación en Chile, que son el 99% en manos de las grandes corporaciones, y que en el fondo quienes abren una brecha contra esto son los medios de comunicación populares, medios independientes, gracias a las redes sociales, que tú también la estabas señalando y que creo que es importante, y hacer la diferencia, porque yo no le llamaría redes sociales, le llamaría redes digitales, porque en realidad muchas veces ellas impiden sociabilizar, más bien lo que hacen es aislar, como tú también decías, con esto de que en el fondo estamos todos automatizados ahí dentro de nuestro rinconcito, nuestro pequeño mundo que es el celular. Hoy nos gobiernan a nosotros los civiles de la dictadura militar, los que nunca fueron juzgados, ahí están, y cometiendo los mismos crímenes que antes, hasta el día de hoy, ahora mismo, ahora. Que deben seguir el modelo de Venezuela o que quieren convertir a Chile en la Venezuela de Maduro y un montón de cosas, ¿no? Esto responde a cuestiones muy específicas, una cuestión realmente planificada que lleva no solamente días o meses, sino décadas, donde a través de un conjunto de un andamiaje muy grande que incorpora los medios de comunicación, la industria del entretenimiento e incluso el tema educativo, donde coartan ahí un montón de gente de enterarse realmente cuál fue la historia y lo que hacen es más bien tapar lo que tienen que tapar, tergiversar lo que les conviene e incluso instalar cosas erradas, como por ejemplo todo este tema inclusive contra Venezuela, contra los modelos, o sea, no hay una claridad de fondo marcada en la sociedad chilena y es una cuestión, existe un modelo neoliberal, se sabe que no es lo que se quiere, se sabe que es lo que oprime, lo que amplía muchísimo la brecha entre pobres y ricos, lo que dificulta la calidad de vida y un montón de cosas, pero luego se carece de poder identificar cuáles son los pares, cuáles son las mentiras, cuáles son los mitos y este tipo de cosas. Y eso pasa, por un lado, por la parte formativa, pero por el otro pasa por todo el control mediático que se tiene adentro del país. O sea, si no fuera. Y allí te pregunto yo, ¿qué hubiese pasado si en Chile no existieran estos medios que a través de las redes sociales, como un portal, bueno, que por mucho que tenga cosas en contra, más bien nos permite romper justamente con el cerco que nos impone, si no existiese El Ciudadano, Piensa Prensa, Prensa para Chile, Primera Línea, todo este conjunto de medios que están allí en digital dando su trabajo, que son personas que existen, están allí en la calle llevando esto, ¿qué hubiese pasado realmente con todo este asunto, no? Sí, porque lo hubiesen callado como en efecto lo callaron al comienzo, luego fueron allí como, bueno, esto no lo podemos ocultar, vamos a tratar de atenuar un poco nuestra editorial, vamos a mostrar un poco una que otra cosa y sin embargo igual sigue respondiendo al gobierno como tal y al poderío al que pertenece. ¿Qué hubiese pasado si no existieran esas formas de comunicarse a través de las redes sociales? Hay no sé, Telesur, todos estos medios que tú nombras, Prensa Latina, el medio para el cual yo trabajo, Crónica Digital, tratan en el fondo de contrarrestar, pero creo que finalmente lo que tú dices tiene que ver con que en Chile aún no hay una conciencia antiimperialista. O sea, hay conciencia de que el modelo es un modelo fracasado, pero no sé si hay una conciencia de que ese modelo se creó en Estados Unidos, de que Estados Unidos tiene una cosa que se llama el Pentágono, que tiene bases militares por todas partes, incluida en Chile,
Sin embargo, ellos no, o sea, es lo que dices tú, ellos tienen una estrategia. A ellos no les conviene que Chile diga, oye, mira, Venezuela en realidad no es una dictadura, Cuba tampoco, y comienza a generarse una sinergia, comienza ojalá a suceder el sueño de Bolívar. Ellos quieren los recursos naturales de América Latina. ¿Por qué América Latina negocia aisladamente? ¿Por qué no puede hacerlo de manera regional? Ahí tendrían que contar con nosotros, no más nosotros depender de la ayuda de otros, no. Pero bueno, todavía esa conciencia yo creo que no se ha llegado a eso, porque justamente, como tú bien señalas, no hay educación cívica, no hay educación de la historia de América Latina, siempre se está mirando Europa, los referentes, tú tienes gente en Chile que cuando viene el aniversario de Salvador Allende, uy, Salvador Allende, oye, Salvador Allende jamás desconoció a la Revolución Cubana. Salvador Allende, siendo senador, vino a Cuba y asumió un cargo que le dio Fidel en una organización que se llamaba OLAS, de Integración Latinoamericana, y teniendo ese cargo, él se lanza como presidente. O sea, hay como una especie de doble estándar que yo creo que tiene que ver también porque estos líderes de izquierda son un poco cooptados por este sistema de democracia representativa donde un candidato ya no solo responde al interés del pueblo, sino que tiene que tener en cuenta a los partidos políticos, a las alianzas políticas, a los medios de comunicación, porque si no les pasa como a mí, que en el fondo todos los titulares hablan mal de ti y uno dice, bueno, pero es que ni los de izquierda la dejan bien, porque en el fondo en Chile se puede ser de izquierda, pero no vayamos a apoyar a Cuba y a Venezuela porque hasta ahí eres de extrema izquierda. Ay, señor, si aquí Galeano lo dijo, o sea, uno tiene que tomar posición, Gramsci lo dijo, uno tiene que tomar posición en esta vida. Y en esta vida el escenario está muy claro, y más ahora. O nosotros avanzamos hacia un mundo multipolar, donde cada país tenga una voz dentro de lo que acontece mundialmente, o seguiremos siendo el patio trasero de la potencia de turno, y no creo que sea lo más adecuado para nosotros como pueblos de América Latina. Sí, justamente la pandemia vino a establecer como un punto de quiebre. Yo lo he venido llamando así porque por mucho que hay ahí como unas posiciones antagónicas entre unos que piensan que después de la pandemia muchas cosas van a cambiar para siempre y otras que dicen que más bien van a empeorar y otras que dicen que va a seguir siendo lo mismo, etcétera. Pero sin duda alguna hay un antes y un después en cómo se conciben un montón de definiciones, un montón de conceptos. Eh, y un montón de lógica incluso. Porque, por ejemplo, hacíamos cómo se comporta el sistema capitalista y cómo se comportan los modelos que apuntan al socialismo, porque tampoco es que lo son, sino que van como en tránsito hacia eso, y eso es algo que yo siempre hago muchísimo énfasis, que dicen, no, que la cuestión de que el socialismo fracasó y el discurso permanente de Trump para inocular a la gente todo el tiempo el pensamiento de que eso no funciona, cuando en realidad no está materializado realmente, sino que, bueno, es un propósito. Pero entonces, la pandemia ha dejado ver mucho más a fondo cómo se comportan cada uno de los modelos y se rompe a partir de allí un montón de cosas. Y la gente dice, lo que tú comentabas hace un rato, que bueno, bueno, Cuba no es una dictadura, Venezuela a lo mejor tampoco, y se comienzan a cuestionar lo que ellos mismos habían defendido inclusive. O sea, en Chile se dio muchísimo la consigna apaga la tele. Y yo con, pasa incluso más con Venezuela que con Cuba, a pesar de que Cuba ha sido la eterna satanizada y que tiene todo este andamiaje desde muchísimas décadas atrás en contra. Ahorita Venezuela es como el punto que no puedes tocar si quieres empatizar con la lucha en Chile como tal, ¿no? Y es una cuestión completamente errada, porque uno de los países que más, o uno de los pueblos, incluso a nivel de pueblo, para ya llevarlo a una cuestión mucho más de esencia, que más estuvo allí constantemente cuando se dio la rebelión popular desde octubre, ha sido Venezuela. Y yo estoy segura que buena parte del pueblo chileno no tiene eso en su cabeza. Lo tiene asocia a Venezuela con el régimen, la dictadura, un montón de cosas, violaciones de derechos humanos, que retomando el tema central de lo que estamos hablando, que son las claves mediáticas de todo esto, justamente es lo que buscan esas grandes corporaciones. Tergiversar todo lo que estás recibiendo, que tu forma de apreciar las cosas sea solamente la que ellos indican, tú crees que eres tú el que está pensando eso, pero no es así. Hay una construcción del relato muy bien pensada
para instalar con esa narrativa en el imaginario colectivo que, bueno, que el mundo al revés, literalmente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú que se pueda abonar en ese terreno para no extender precisamente ese tiempo y que se pueda aterrizar un poco más en, oye, comprender que es necesario poder definir identidades? No, no quiero llamarlo representatividades, porque aquí nosotros en Venezuela rompimos con eso y más bien en términos democráticos nos profundizamos a lo que es protagónico y participativo, que es algo que anhela el pueblo chileno. Entonces, es complejo, pero ¿cómo se conduciría? ¿Qué grietas hay por allí para poder optar hacia eso? Creo que ahora un ejemplo de, porque claro, es verdad lo que tú dices, o sea, unidad, o sea, no puede haber solamente unidad para ponerse de acuerdo para ir a una marcha, tiene que haber unidad también en estrategia electoral, en estrategia política, en acceder en el fondo al poder real para luchar con un poder más real aún, que es el poder del orden internacional. Porque si Chile, aunque llegara al poder, imagínate si se produjera algo como la Unidad Popular con un líder y todos los partidos respaldándolo junto al pueblo. Ahora la tarea que viene después es la más difícil, que es la que tuvo Allende en el fondo, enfrentarse a esas grandes corporaciones que advirtió él que iban a ser los enemigos de los procesos, que es lo que está viviendo ahora Venezuela, Cuba y Nicaragua, y otros países que, bueno, esos son los que nos quedan por ahora. Bueno, México, un poco Argentina, ahora también que ha tomado iniciativas de estatizar algunas empresas que son grandes de ellos. Pero creo que ahora surge, por ejemplo, producto de toda esta gran crisis donde ya en el fondo ya ni siquiera o sea, está en juego la vida de millones de chilenos y chilenas. El alcalde Recoleta presentó una querella en contra de Piñera y una querella que incluso se está volviendo masiva, ciudadana. Creo que estos son pequeños guiños de cómo se podría articular una fuerza popular y política que es necesaria, porque lo que tenemos enfrente es una maquinaria política, militar, o sea, es verdad lo que tú dices. El pueblo con cacerola y cuchara y contra todo ese aparataje de ese poder militar, político y económico, solo no va a poder, hay que jugar igual dentro hasta de lo establecido que hay ahora. Y dentro de lo establecido que hay ahora, llegar a ese poder y empezar a hacer transformaciones. Una de las grandes transformaciones que se puede dar es el cambio de esa constitución. Pero ahí sino que sea una asamblea constituyente, ¿por qué no? Si ya la gente se organizó, hicieron más de 15.000 cabildos autoconvocados. O sea, Piñera le dio una solución que fue como una pastillita, como un endulzante al pueblo, convención constituyente. Y de hecho es más, hoy, ya hace 2 meses, la derecha se reúne y ellos tienen casi lista la nueva constitución, para hacer lo mismo que hicieron cuando la dictadura militar, de ser popular, que todo cambie para que nada cambie. Entonces hay que seguir insistiendo y hay que seguir luchando en unidad, y creo que guiños de aquellos son lo que acabo de nombrar, pero para transformaciones reales y sustanciales. En el fondo que la clase política se deje de ver como una clase política y entienda que con el pueblo todo y sin el pueblo nada, y punto. Y ahí el pueblo tiene la última palabra, porque depende de la presión de ellos. O sea, perdón, pero nada de esto se hubiese, nada, ni llamado a plebiscito ni nada hubiese sido posible si no fuera por la gente que decidió salir a las calles. La derecha no puede volver a gobernar nunca más a Chile como tal. Y llama mucho la atención, a mí en lo particular me llama mucho la atención porque yo he vivido muy intensamente, milimétricamente, todo el tema del estallido. A distancia, pero muy cerca, porque bueno, un conjunto de factores. Pero he logrado ver desde afuera, que a veces es como un poco mejor, o sea, se aprecia mejor desde afuera ese tránsito, cómo han ido recorriendo un conjunto de consignas que incluso va madurando la apreciación que se tiene sobre el propósito. Entonces, en este sentido, ya no es solamente no quiero el gobierno, o sea, no quiero el gobierno de Piñera, ya sé lo que es un sistema neoliberal y que debo derrotarlo completamente. Sé que el gobierno como tal necesita de participación protagónica del pueblo y ahora está este tema de que está claro que el tema neoliberal está ligado a las derechas y que, porque tampoco es que es homogénea, ¿no? Igual que la izquierda, que tampoco es homogénea,
Yes. Y entonces se apela a que precisamente hay una diferencia. Y yo insisto en que ese punto de quiebre, ese reconocimiento, lo marca la pandemia. Porque si se hubiese dado la pandemia sin la rebelión popular desde octubre, yo creo que otro gallo cantaría en cuanto a la conciencia del pueblo y cómo estarían asimilando el desastre actual que hay. De repente otro gallo cantaba, ¿no? Los que todavía quedan. Si nosotros no logramos que las personas dejen de gritarle a Piñera que es un asesino y que renuncie, pero siguen en contra de Venezuela y de todo lo que está pasando. Si no logramos cambiar esos códigos, va a ser muy difícil que en lo inmediato o en el mediano plazo se logren concretar cosas, digamos, contundentes o trascendentales. Porque hay que, así como se internalizó que era el neoliberalismo, hay que internalizar también quién es el enemigo, dónde y cómo opera, y quiénes son los otros afectados, porque a esa gente, ¿qué le dices? ¿Qué pueden ellos allí, qué papel pueden asumir para justamente abonar, no solo en lo informativo, sino también en lo formativo, para sí mismos inclusive? Yo creo que en el fondo que no tengan miedo de conocer, de investigar, que no se queden en el fondo con lo primero que ven, que entiendan que muchas de esas personas que muchas veces deciden no hablar de estos temas es porque están cuidando un voto de una minoría, finalmente porque en Chile la última vez elecciones fueron con el 40%, Piñera ganó con el 24%, o sea, la gente ni siquiera fue a votar. Y que entiendan que, o sea, claro, puede ser un proceso de largo aliento porque las mentalidades son estructuras de larga duración, muy difíciles de cambiar, pero que se dejen de estar con la calculadora en la mano, calculando en el fondo, bueno, si hablo de Venezuela pierdo tantos votos, si hablo de no sé qué, y entiendan que el lugar hoy es finalmente atreverse a decir la verdad, una unidad, no hay cambios posibles, o sea, uno por sí solo no puede contra el orden internacional. Y al mismo tiempo también entender que no solo, o sea, claro, se puede dar la batalla en las redes digitales, en los medios de comunicación independientes, pero también en el tú a tú, porque la gente no se va, o sea, la gente no va a recibir el mensaje y se va a convencer por el mensaje. La gente no va, tiene que antes tener todo un entendimiento, una construcción. O sea, a priori no van a asimilar nuestros mensajes. Entonces la tarea es mucho más difícil. Yo siempre hablo de el fundador del Partido Socialista y Comunista chileno, que a muchos se les olvida, que fue Luis Emilio Recabarren, que nunca cesó de educar, incluso creó los sindicatos cuando lo que tenían eran obreros alcohólicos, igual, enajenados igual, no tenía red digital, ¿y qué hacía él? Él les montaba obras de teatro y les trataba de explicar con peras y manzanas a obreros analfabetos qué era lo que estaba pasando. Porque él no estaba pensando en que mañana iba a ir a una elección y entonces él quería ser diputado y no sé qué. Que ya no saben cómo enderezar los medios corporativos allá. El tema de la compra de esta gourmet de la moneda, el tema de, o sea, un conjunto, el tema de la verdadera razón de la muerte del tío de Piñera, que habían dicho que no había muerto por COVID, que luego que sí. O sea, hay un conjunto de cosas que afortunadamente ese fogueo, como le decimos aquí, que dio la rebelión popular, ahora todo el mundo está pila, no le creen nada al gobierno y buscan justamente la verdad, simplemente. Y a veces los datos están allí y solo falta que la gente realmente como que agarre la lupa, ¿no? Mucha gente, incluso porque tienen algunos prejuicios contra la mujer, en base a lo que leen, con base en lo que leen, con base en lo que vieron desde chiquitos, desde las caricaturas que veían. Y yo creo que en espacios como estos, que pueden ser muy modestos, que luego de repente eh, una persona lo puede ver y lo pone por allí, lo comparte, lo comparte, lo comparte, lo comparte, y luego se amplía un poco más esa visual, nos permite siquiera hacer que se cuestionen el asunto. De repente no estamos convenciendo a nadie. De repente aquí no va a salir nadie gritando, cambiando absolutamente todo lo que piensa de ti o de mí, pero sí se puede ir con la duda de lo que realmente está creyendo como cierto o como falso, o como un dato duro, o como, no sé. Y es una cuestión que se aprecia, que se valora y que nosotros, insisto, debemos explotar en este momento, porque como este momento, o sea, si, yo decía que con el tema de la pandemia, o es ahora o no es nunca, porque es un punto de quiebre importantísimo. Ya sabemos que Estados Unidos no es el salvador del mundo,
que no se puede ni siquiera salvar a sí mismo. Ya sabemos un conjunto de cosas que, bueno, hace falta allí nutrirlo muy insistentemente y no pensar que por decir las cosas una vez basta y todos lo escucharon, sino insistir siempre casi que en lo mismo, porque así precisamente es que nos instalaron esas ideas y todo el asunto que concebimos. Te Que es como tú dices, en el fondo ellos están apostando a que nosotros nos agotemos y nos rindamos, pero no podemos parar, o sea, no por los que ya cayeron y ni por los niños que vienen, o sea, hay una humanidad que está en o la salvamos y como dices tú, es ahora o nunca, porque esta pandemia marca un hito tan grande como el descubrimiento de América. O sea, realmente es algo que va a cambiar al menos las conciencias, no sé si para bien o para mal.